ahora sí. Sí, pregunta, sabes que ya, bueno, ya comenzaste. A ver, pregunta, ¿cuál es tu duda de ayer? Me quedó una duda de cuál se resuelve primero cuando me aparece el opuesto y el conjugado de Z. Bien. Ah, bien, sí. No sé si lo explica Moro o esperamos que los des vos, José. Porque yo tengo justamente Claro. esas Este, actividades. sí, Sí vamos a ver, vamos, sí vamos a ver con la parte de los del número de los números o del conjunto de los números, ¿no? complejos. Complejos, pero vamos a continuar primero con la parte que quedó de ayer Sí. y sí, al final ya No, vemos números complejos y ahí les va a claro, salir la duda. al final las consultas que tengan de números complejos, bueno, sigamos un orden. Yo voy a comenzar, vos, José, antes de cuando Sí, yo voy a empezar a explicar, fíjate vos yo cuando voy, vas sí, en el aceptando, chat. admitiendo. No, admitiendo, Bien, bien, porque bien. hay Ah, chicos, bien, 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 bien. la parte de participante. Yo voy a comenzar Sí, con el Ok, tema entonces, profe, espero. sí, espera, por favor, gracias. Eh, Voy a comenzar el tema del valor absoluto. A ver, antes de comenzar, si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto de valor absoluto, definiciones y propiedades, recuerden que vimos, ¿no? A ver, ¿alguien? Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿escucho? Vio que la definición de valor absoluto dice que el Sí, valor absoluto de X es igual al valor absoluto de menos X, ¿no? exactamente. Bien. Hay una resolución del trabajo de fijación Sí, en donde me dice que el valor absoluto primero me lo da como X, me lo da como negativo, y después me da una condición en donde X es sí. mayor que un número. O sea que, por ejemplo, que 2. Y ahí yo tengo una duda, ¿cómo trabajar a X? Porque ellos lo trabajan en la resolución, lo trabaja em, como, como el contrario, o sea, Como el aplicando la opuesto. definición. Yo quiero saber si eso es lo mismo, claro. Claro. ¿Vos en sí en qué actividad? ¿Tenés la actividad ahí, el número de actividad de fijación? Hago una acotación. Sí, El trabajo práctico de fijación, en la parte en donde les daban una expresión con valor absoluto y al lado una condición, era para que escriban cómo se podría escribir esa expresión sin valor absoluto. Si claro. queda la expresión como está o si sale como la opuesta. Eso va a depender de la El signo de lo condición. que está adentro de ¿Cuál la es el condición. inconveniente que estaba en los ejercicios de fijación? Ah, Que bien. estaban resueltos, si se observaba, todo en columna y se mezclaban porque al estar en columna las condiciones de uno quedaba abajo y después seguía la resolución. La verdad que quedaba bastante desprolijo y no era claro. Un alumno en el chat lo hizo notar, así que yo cambié el documento y ahora están escrito Ah, una resolución abajo la bueno, otra, capaz que eso le dificultaba. perfecto. Bien. Vos en algún ejercicio, no me acuerdo el nombre de quien me estaba preguntando, ¿qué ejercicio en particular era de fijación? El de fijación era El ejercicio el, era el El ejercicio 4, el, 5 5, puede ser, el sí, el 5 puede 5 era, ser, el el 5. 5. Bien. Y particularmente cuál, pues ahí son el varios. inciso 4. El 4. Bueno, yo lo voy a plantear el ejercicio 4, sí, ya que estamos. Y Ah, ustedes me bueno, ayudan, por supuesto, ¿no? No sé si pueden ver mi pizarrón acá. ¿Mm? Sí, profe, se ve bien. y se ve bien. Perfecto. A ver, yo voy a fijar. El ejercicio 4, perdón, 5, 4i, así es, ¿no? Este de fijación. El 4i dice el módulo de 3 menos 2x, ¿así? ¿Ese? Cuando x es mayor que 3 medio.
¿Puede ser este o no? Sí, profe, es este. Bueno, perfecto. Entonces, si recuerdan lo que yo trabajé en la clase pasada, acá tenemos una condición, ¿sí? Entonces, yo le dije, o sea, como decía la profe Mónica, es que nosotros tenemos que ver a qué va a ser igual este valor absoluto. Porque yo tengo dos posibilidades según tengo dos posibilidades según la definición. ¿Estamos? Pero ahora yo no voy a hacer, sí voy a tener en cuenta la definición, pero más que nada voy a tener en cuenta la condición que me dan a mí de antemano. Ahora, según la definición yo tendría que respetar ¿qué cosa? Que si lo de adentro, ahora yo me fijo lo de adentro, la expresión que está dentro de las barritas. ¿Vamos? La expresión que está dentro de las barritas, del módulo del valor absoluto, es 3 menos 2x. O sea que yo tendría que encontrar esta expresión y ver qué signo tiene, pero en base a la condición que me dan de inicio. Esto es lo que me da. ¿Estamos? O sea que yo tendría que trabajar en forma algebraica esta, y justamente respetando también las leyes de monotonía, para encontrar esta expresión, 3 menos 2x. Entonces, a ver qué podría hacer primero. Por ejemplo, vean, el x primero está multiplicado por menos 2, y después está sumado por 3. Entonces eso es lo que tengo que aparecer acá, pero bueno, no lo hago a hacer aparecer por arte de magia, sino respetando Profe, primero justamente... tengo que multiplicar por 2. Bien, O sea, bien, lo puedo multiplicar por 2. Ahora, según la ley de monotonía, yo al multiplicar por 2 serían ambos miembros, ¿sí o no? Si multiplico por 2 acá, me queda 2x. Bien, al multiplicar por un número positivo, la desigualdad se mantenía. ¿Estamos? Y 3 medios por 2, yo sé que me va a quedar ¿cuánto? 3. O puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, de multiplicar por ¿quién? Por un número negativo, pues en este caso menos 2, porque necesito el menos 2. ¿Lo ven o no? Pero si a ambos miembros los multiplico por un número negativo, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? Cambia. Cambia. O sea, ¿qué pasa? Y ya no voy a tener 3, sino también menos 3, ¿no? Entonces puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Fíjense. Profe, ahí era mi consulta. Sí. Porque bueno, como Sí, dije, en la actividad de fijación... No sabés lo que fue para conectarme Por- acá, la computadora esta que el otro día se ponen rayas así. Por Como favor, si si estuviera pueden rota. apagar sus micrófonos. Ahí. Ahora sí, perdón. Bueno, en la actividad de fijación, en la resolución, el valor absoluto de 3 menos 2x lo trabajaba como valor absoluto de 2 positivo, 2x positivo, menos 3. Arriba, profe, en el valor Acá, absoluto. perdón, sí. ¿Cómo No, lo trabajaba, ahí. perdón? Ponía así, Lo claro, por trabajaba como- propiedad, perfecto. Por propiedad, 3 menos 12x es igual a 2x menos 3. Eso es lo que me decís. Y trabajar Claro. con esta expresión. Sí, Perfecto, es otra forma de Sí. hacerlo, ¿no? Pero bueno, como yo pero a lo estoy que voy obviando. es que me daba como distintos resultados. A ver, veamos. Yo había Bueno. planteado esto primero, ¿no? Así que después no se olvide. A ver, según lo que planteamos nosotros, o sea, lo que vos me dijiste, primero multiplicamos por ¿quién? Por 2, ¿no? O sea que me queda 2x mayor que 3, ¿no? Bueno, y después tendríamos que restarle ¿cuánto? Como dice acá, tengo que restarle ¿quién? Menos 3. O sea, sí, tengo que restar 3 a ambos lados, por lo tanto, esto lo resto me queda 0. Claramente la expresión es positiva, me está diciendo, ¿sí o no? Y según la definición del valor absoluto, si lo de adentro es positivo, esto tiene que salir con la misma expresión que tiene adentro. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces el otro caso, ¿queréis que veamos? Trabajar directamente con esta expresión. 3 menos 2x. ¿Bien? Y según lo que dije yo, partiendo también de la misma condición, yo tenía de antemano que si multiplico por menos 2 a ambos miembros, me quedaría menos 2x menor que menos 3. Así era, ¿no? Y pero ahora necesito sumarle 3. Porque necesito que aparezca el 3 acá sumando. Si yo sumo 3 a ambos miembros, por la ley de monotonía de la suma, me quedaría 3 menos 2x, y si al menos 3 le sumo 0, y me queda esto. Claramente me está diciendo que esta expresión es negativa. ¿Estamos? Por lo tanto, el valor absoluto, ¿de qué manera tiene que salir? Es el opuesto. El opuesto. De lo que está dentro. Perfecto, el opuesto de lo que está dentro. Nada
a decir el negativo, porque no sabemos qué signo tiene en realidad, pues no sabemos qué pasa. Aparte, si el negativo decimos, no, si sabemos que por propiedad el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea que para estos valores de x, esto siempre es positivo, ese tiene que ser la idea, ¿no? También lo que dijo el compañero, estamos hablando del opuesto, de lo que está dentro del valor absoluto. Y fíjate vos que si yo distribuyo el menos para esta parte, me quedaría menos 3 más 2x, que claramente esta expresión con esta expresión son equivalentes, ¿no? O sea que llego al mismo resultado. ¿Bien? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, ahí decía que el valor absoluto de un número nunca es negativo. ¿Por qué? O sea, ahí lo puso como negativo, yo estoy mal. ¿Acá? ¿Esto? Abajo. Perdón, ¿este? Ah, pero ya lo sacó. ¿Esto de acá? Ya lo sacó. El que abajo de menos 3, o sea, menos 3, eso, ¿Esto de acá? sí. ¿Por qué me decís que es negativo esto? Ojo, ¿no? No sé qué, o sea, todo esto, lo que estoy señalando Ese acá, positivo. Solo es el menos 3 que no. claro, el menos 3 solamente es negativo, ¿no? Ah, bueno. Y el 2x, ¿sí? Va a obtener ciertos valores para que toda la expresión sea siempre positiva o 0, ¿no? Ya. Gracias. Bien. Bien. Y me preguntan por ahí, a ver, algunas cositas por el chat, dice. Sí, están preguntando, sí, Ricardo, preguntan, dice, ¿cómo sería el inciso 5 de ese mismo ejercicio? Y también, El que tiene dos condiciones. bien, a ver, el 5. Sí. Perfecto. Entonces voy a eso. Puedo borrar esto, ¿no? No hay dudas respecto de esto. Bueno, Sí, por favor. Bueno, voy con el 5 entonces. El 5 dice, tengo el valor absoluto de x menos 2y sobre 3. Bien, ahí claramente hicimos de dos maneras lo anterior. Acá esto también lo podemos verlo de distintas maneras. En este caso tengo las condiciones que x es mayor que 0 y que y también es mayor que, perdón, es menor que 0. ¿Estamos? Bueno, yo tendría, como siempre hacemos, a ver, podemos ir por dos caminos. Puedo aplicar una propiedad de esto, puedo aplicar propiedades, así como hice en el primer camino, para llegar a una expresión que tenga solamente el valor absoluto de x e y. Fíjense claramente que hay un sobre 3 acá. Puedo aplicar propiedades de valor absoluto acá. ¿Sí? O directamente voy a las condiciones, trabajo con las condiciones, y de manera tal que me aparezca la expresión x menos 2y sobre 3. No sé. Yo prefiero, bueno, hagamos como el primer caso de aplicar propiedades. Por ejemplo, una de las propiedades de valor absoluto era que es distributivo con respecto al cociente, ¿sí o no? O sea que a esto lo puedo escribir así. ¿Estamos? Y ahora, el módulo de 3, ¿cuánto da? 3. 3. O sea que esta expresión es lo mismo que poner el módulo de x menos 2y sobre 3. O sea que directamente no hace falta encontrar toda esta expresión, sino solamente trabajar con esta solamente para ver qué signo tiene, para decidir, para ver qué expresión va a corresponderle al valor absoluto. ¿Y de dónde encuentro esta expresión? Y utilizando las dos condiciones que yo tengo. ¿Estamos? Bueno, entonces, ojo, recuerden que según las propiedades del módulo, era distributiva respecto del producto y del cociente, ¿no? Mucho ojo con empezar a distribuir. Un error muy común que tienen es esto, piensan que es distributiva con respecto a la suma, y esto no se cumple, ¿estamos? ¿Bien? Es un error muy común esto con respecto también a la diferencia, ¿no? Bueno, a ver, entonces x mayor que 0 y y menor que 2. Fíjense en la expresión que yo tengo. X menos 2y. O sea que necesitaría hacer aparecer en una de las dos condiciones el menos 2y. Por lo tanto, acá tengo y. Entonces acá tendría que multiplicar a ambos miembros por quién para que aparezca el menos 2y.
Por -2 y se cambia el sentido de Exactamente. desigualdad. Muy bien. Por -2 y cambia el sentido, pasa, entonces -2i pasa a ser positivo. ¿Estamos? Espero que no se pierdan con eso. ¿Bien? Y ahora yo tengo que x es mayor que 0 y que -2i es también mayor que 0. ¿Qué puedo hacer con estas dos cosas? Sí, por ahí capaz que lo vieron en alguna consulta, en un video. Esto se puede sumar, ¿sí o no? Entonces sumo estas dos cosas y me queda x, bueno, más menos 2i, me quedaría menos 2i. Y esto me queda mayor que ¿quién? Que 0. O sea, que fíjense que la expresión que está dentro del valor absoluto me dice que es positiva. ¿Estamos? Por lo tanto, la expresión, el valor absoluto, ¿de qué manera va a salir? ¿O a qué va a ser igual el valor absoluto, mejor dicho? A lo que está dentro. X menos 2i sobre 3. Perfecto. X menos 2i sobre 3. Muy bien, y ahí estaría. Entonces, este tipo de ejercicios, o sea, se aplican dos cosas, ¿no? Lo que claramente venimos aplicando leyes o propiedades de la monotonía, ¿lo ven? Y también lo que son las propiedades de valor absoluto. Entonces esas dos cosas tenemos que ver. Y también lo que es la definición de valor absoluto, por supuesto, ¿no? Que es justamente la que empleamos acá. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Siempre que tenemos dos condiciones, ¿tenemos que sumarlas? Todo depende de la expresión que yo tenga dentro del valor absoluto. Sí. ¿Lo ven o no? Acá tengo Pero, x menos 2i, entonces sí o sí voy a tener que utilizar las dos condiciones, pero de manera tal que aparezca esta expresión de adentro del valor absoluto. Bien, bien, bien. Sí, profe. Bien. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Profe, no es referido a lo de valor absoluto, sino con el tema de sumatoria y factorial, que creo que no lo dieron los profesores ni en ninguna de las dos clases. No, no lo dimos. No. Sí, chicos, con respecto a sumatoria y productoria y factoriales, sí están en la unidad, pero por los tiempos eso se lo va a dar después. Mientras tanto, vamos a hacer énfasis en esto que estamos viendo ahora. Sí, lo que ¿sí? pueden hacer es consultar en el foro, todavía Claro. pueden hacerlo, ¿no? ¿Sí? De preguntar respecto a un ejercicio, y bueno, se les responde, ¿no? ¿Lo tomarán en bueno. la prueba de esta semana? No creo que la prueba entre. Bueno, muchas gracias, profes. Bien. Bueno. No sé si tengo de tiempo de hacer otra cosita, si no... Si no, Betina, no sé qué, Sí, con Betina. la profe Betina. De todas maneras, si queda tiempo, volvemos. Bueno, perfecto. Dale. Bien, bien. Entonces... Ahora quedamos entonces con la Sí. profe Betina para ver alguna otra actividad. Bueno, buenas tardes, soy la profesora Figueroa y voy a realizar acá 3 ejercicios de desigualdades. ¿Ahí ven la pantalla, todos? Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ver estos 3 ejercicios que dice determinar verdadero o falso justificando. Ustedes tienen que tener en cuenta, o como ya vienen trabajando de hace rato, tener en cuenta que cuando dice justificando, es justificar mediante teoremas, propiedades, todo lo que es aplicación de la teoría, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el primer ejercicio que dice para todo m real, m menor que 5, entonces m cuadrado es menor que 5m, ¿sí? Fíjense en que estos 3 ejercicios tienen desigualdades, ¿está bien? Acá. Esperen un momentito que acá me pasó esto. Ahí. Bueno, estos 3 ejercicios ven que en la hipótesis tiene desigualdad, la hipótesis y la tesis. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces a aplicar serían las leyes de monotonía. Tenemos las dos
principales leyes, que son las leyes de monotonía de la suma y las leyes de monotonía de la multiplicación. Leyes de monotonía de la suma, porque son estas dos, donde si nosotros tenemos una desigualdad, podemos sumar a ambos miembros de la desigualdad y la desigualdad se mantiene. ¿Está bien? Es para recordar. La segunda ley nos dice que si yo tengo en una desigualdad un mismo término, ¿sí? Lo puedo, como decimos generalmente, cancelar. Consecuencia de estas dos leyes, el teorema, que también se lo aplica, pero muchos no lo nombran cuando hacen los ejercicios. Acá tenemos que si tengo tres números reales, A menor que B y C menor que D, entonces fíjense en que en la tesis tenemos que los dos primeros miembros de las desigualdades las puedo sumar, como así también los dos segundos términos. ¿Está bien? Bueno, las leyes de monotonía de la multiplicación, que son las que más relevantes son, en las que si tengo una desigualdad de tres números reales, tengo A menor que B y C es positivo, yo puedo multiplicar a ambos miembros de la desigualdad y la desigualdad se mantiene, en tanto que si yo tengo una desigualdad A menor que B y multiplico por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Vamos a ver el primer ejercicio, que nos decía que para todo m real, m menor que 5, entonces m cuadrado menor a 5. Fíjense en como m es menor que 5, al ser m menor que 5, yo puedo decir que puede ser un 1, un 2, como es un real, también van los fraccionarios, cualquier otro número, y como es menor a 5, es hasta menos infinito, ¿está bien? Es decir, que m puede tomar valores a la derecha de 0 positivo, pero a la derecha hasta el 5, por supuesto, ¿no? Y valores negativos también. Entonces, como m puede tomar un valor negativo, podemos multiplicarlo a ambos miembros de la expresión de la desigualdad. Si m sería negativo, yo tendría que multiplicar por un número negativo y la desigualdad cambiaría, mientras que aquí la consigna me dice, me está mostrando que la desigualdad no está cambiando. Entonces, evidentemente, vemos que esta desigualdad es falsa. Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión que es falsa, nos basta tomar un contraejemplo. ¿No es cierto? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, m igual a menos 1. Si yo multiplico en ambos miembros de la desigualdad, m lo reemplazo acá por menos 1 menor a 5, un ratito vamos a bajar esto acá, para que lo noten mejor. Ahí está. Si yo reemplazo a m por menos 1, me queda menos 1 menor a 5, y aquí me queda menos 1 al cuadrado menor a 5 por menos 1. Y fíjense, menos 1 es menor que 5, entonces 1 es menor que menos 5, que esto ya saben que es falso. O acá pueden ver en la hipótesis que menos 1 es menor que 5, que es verdadero, y 1 es menor a menos 5, no, es falso. Entonces se concluye que, ¿verdad? Entonces falso, falso. Y entonces acá la expresión dada viene a ser falso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Parece que no. Parece que no hay ninguna pregunta en el chat. Bueno. Sigamos con el siguiente, ¿está bien? Sí. Bueno, el otro ejercicio me decía, para todo m real, m menos 2 es menor a 5, entonces menos 3m más 6 es mayor a menos 15. Fíjense que aquí está muy fácil de decir si es verdadero o falso con una única operación. Si ustedes se dan cuenta, de entrada ya lo ven que es verdadero o falso. Pregunto yo a todos. Falso.
¿Por qué? Hay que ver. ¿Por qué dice que es falso? Porque existe el cero. Fíjense que en la expresión de la hipótesis y de la tesis está m, ¿no? O sea, m no estoy reemplazándolo por ningún valor. Se ¿Usted lo dice por multiplica la por desigualdad? -3, profe. ¿Quién puede decir que es verdadero y por qué? Yo digo que es verdadero porque se multiplica por -3. Muy bien, ahí está. Fíjense, si multiplico por -3, acá me va a quedar -3m, y menos por menos del 2, se me va a hacer más 6. Y como es con un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Pero eso no basta que ustedes lo digan, sino que lo tienen que escribir. ¿Está bien? O sea que aquí vamos a multiplicar por -3 en ambos miembros de la hipótesis. ¿Sí? Yo lo puse entre paréntesis a m-2 y a menos y 5 por -3. Y fíjense en que acá el resultado, si ustedes lo ven, el resultado sería, distribuyo acá, ¿está bien? Menos por menos, más, ¿no es cierto? Mayor, y fíjense en que a -15. ¿Mm? Y es lo que tenía yo en la tesis. ¿Lo ven? Entonces hemos llegado a que esta expresión es... Pregunta por qué se distribuye el -3, dice. Porque acá hay una multiplicación. Entonces yo puedo hacer acá esto. Distribuyo -3 por m menos 3m. -3 por -2 más 6. ¿Está bien? ¿Por qué -3, profe? Y fíjense en que yo observo la tesis. Yo observo la tesis y ¿qué número va a dar? -15 con el 5. ¿Qué número me va a hacer llegar a la tesis? Si yo pongo el 2, El por menos ejemplo, 3. claro, porque si yo pongo el 2 me va a quedar 2m menos 4 y nada que ver con la tesis. Ustedes siempre tienen que ver la tesis para ver qué propiedad voy a aplicar en la hipótesis para llegar a la tesis. No es únicamente observar la hipótesis. ¿Está bien? Yo tengo que observar a lo que quiero llegar para ver qué propiedad o qué número le aplico para llegar a la expresión que está en la tesis. Sí, ya entendió, dice. Ya entendió. Bueno, yo dele. Bueno, ya está, ya. Bien, vamos bien. Vamos bien. Entonces se tiene que estudiar esto bien. Esto, las leyes, ¿sí? Para aplicarlas. Bueno, ahora vamos al último. ¿Puede ser? Bueno, fíjense que acá tenemos si. Acá en la hipótesis, si 2 es menor que A sobre 3 menor que 4 y menos 4 menor que menos 2B menor que 2, entonces yo tengo que ver, fíjense en que acá me están dando la hipótesis que tengo entre qué valores está A y entre qué valor está B, o mejor dicho acá está menos B. Y tengo que llegar a esta tesis que me está diciendo entre qué valores está B menos A. Pero acá tengo menos 2B. Necesito despejar B. ¿Qué expresión sería en la desigualdad? B. Y acá tengo menos A. Pero yo acá en la hipótesis tengo A. ¿Está bien? Entonces, veamos. ¿Cómo vamos a desarrollarlo?
yo hice un cuadrito como para que hagamos la hipótesis, la primera hipótesis en el primer recuadro y la segunda en el segundo para luego unirlas y obtener la tesis. ¿Está bien? Bueno, fíjense en que acá, para despejar A, que es lo que necesito, necesito menos A. ¿Se ve? Yo quiero ver que acá necesito menos A. ¿Sí? Y yo tengo A. Entonces acá, fíjense, para despejar como menos A, tengo que multiplicar aquí, para simplificar este denominador es que multiplico por menos 3. ¿Está bien? Entonces hago por menos 3 toda esta primera desigualdad. Multipliqué por menos 3. Entonces tengo 2 por menos 3 menos 6. Aquí simplifico y me queda el menos A. ¿Qué pasó acá? Fíjense en que aquí tenemos una desigualdad menor estricto. Al multiplicar por un número negativo, que era el menos 3, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Sí, ¿Alguna profe, sí se pregunta? entendió. Bueno, si no hay dudas, sigamos. 2 por menos 3, 6. Acá simplifico, me queda menos A. 3 por 4, menos 12. ¿Está bien? Pero fíjense en que esta expresión es equivalente, como dicen ustedes, a dar la vuelta. O sea, estamos leyendo, ¿no es cierto? Estamos en la relación menor, sería menos 2, menor que menos A, menor que menos 4. ¿Se llegó ahí? Sí, parece que sí. Bueno. Ahora vamos por la segunda, de la hipótesis. Fíjense Profe, que yo obtener... Sí. ¿no sería menos 6 en vez de menos 4? Ay, sí, tenés razón. He dado vuelta yo. ¡Epa! Gracias. Bien, perfecto. Ahí está. Qué bueno. Qué bueno que estén atentos. Bueno. Ahora fíjense que acá necesitamos B. Y vamos a obtenerla de aquí. ¿Sí? Pero acá tengo como menos B. Entonces, si yo multiplico por menos 2 todo, entonces tengo menos 2 por menos 4, acá sería por menos 2, fíjense que estoy multiplicando por menos 2 a derecha en cada uno de los miembros de la desigualdad. Disculpe, profe, una consulta. Sí. En el ejercicio anterior, cuando cancelamos el A sobre 3 multiplicando por menos 3, luego no teníamos que multiplicar A por menos 1 para poder ya hacer la negativa. No, porque ya estaba como negativo, porque A por menos, fíjate si yo simplifico acá, te va a quedar un menos 1. Y esto se va, ¿no es cierto? Al simplificar. Entonces Sí. te queda A por menos 1 menos A. Bueno, está bien, disculpe, profe. Muchas gracias. No, está bien. Para eso estamos. Bueno, seguimos con el segundo miembro. De acá, ¿no? Entonces acá tenemos esta expresión. Y como estamos multiplicando por un número negativo, ven que cambió el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes multiplican por un factor negativo, tienen que cambiar el sentido de la desigualdad. Inmediatamente al multiplicar, o sea, no multipliquen y pongan el menor y después en la siguiente. No, ya al ser multiplicado, cambien el sentido de la desigualdad. Y tenemos 2 por 4, 8, menos por menos más, ¿no es cierto? Acá también, más 4. Y acá tenemos 2 por menos 2, menos 4. Entonces acá tenemos, fíjense que esta desigualdad la podemos dividir todo por 4. Y es o por un cuarto, si ustedes quieren decirlo, y la desigualdad se mantiene. ¿Está bien?
Entonces tenemos 8 dividido 4, 2. Acá me queda B y acá me queda menos 1. Y esta es la otra desigualdad, despeje de B. Entonces, al ya tener B y menos A, voy a llegar a esta hipótesis. ¿Que no? Pregunta. Sí, profe. Bueno. Y entonces yo, con esta... Ahí donde está el menos 4, ¿no sería menos 6? ¿M? No escuché bien. Donde está el menos 4, ¿no sería menos 6? Por lo que se había equivocado anteriormente. No, ya lo corrigió. Ah, no, acá Ah, ya lo Ahí. corregí acá. claro, me refiero a la parte que está en rojo. Digamos que- Mira ese, todos esos amarillos, ¿ves? Que ya lo lo corregí. O sea, ahí me había olvidado y acá sí estaba bien. Bueno, Pero está bien, profe. está ya, no sé que vos decís que falta. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Bueno, como yo quería esto que está en rojo, ¿lo ven? B menos A. Acá obtendría B menos A si sumo. Entonces tengo menos 1, menos 12, menos 13. B menos A. O sea, estoy haciendo la suma miembro a miembro de la desigualdad. Y 2 menos 6. Ah, 2 menos 6, ¿cuánto es? Menos 4. Ahí está el menos 4 que él decía. Bueno, listo. Entonces eso es lo que nos pedían, ¿ves? ¿En qué intervalo está B menos A? Entonces B menos A está entre menos 13 y menos 4. ¿Preguntas? La proposición, por lo tanto, ¿cómo es? Verdadera. Bien, perfecto. No se puede más. Bueno. Profe, ¿podría realizar el ejercicio 8F, por favor? ¿Cuál es el 8F? A ver, ¿alguien me lo dicta? Yo sí. A ver, el 8. José, ¿lo tenés a mano? El del trabajo práctico, el de fijación. El de trabajo práctico. Bien. Ahí ¿querés que te lo comparta, Betina? Te lo comparto. Sí, compartilo. A ver, te dejo de compartirlo. Si podés dejar de compartir lo tuyo. Bien. Así bueno, lo tengo acá yo. Sí que una desigualdad, claro, tiene que ver también igual, una desigualdad. Ahí lo puedes ver. 8F. Este me decís, no sé quién consultaba. Sí, ese. Bien. Ese. ¿Cuál F puntualmente? Sabiendo que menos 5 es menor No, que pero X. hay No. 3 casos, después hay 4 casos. No digo, ¿cómo sería en todos estos casos? ¿Cómo podemos resolver eso? Esa es mi El duda. mismo procedimiento que yo hice. Por ejemplo, vos si querés y entre el F2 y dividido 3, y acá tenés y ves que está 3 menor que menos 2 y menor que 10, utiliza esta expresión. ¿Por qué? Porque es la que tiene y. Entonces dividí todo por 3. ¿Está bien? A ver, lo hagamos. ¿Lo puedo compartir pantalla? Sí, yo dejo de compartir. ¿Ya lo notaste? No, disculpa. Volvémelo a poner porque yo no tengo la guía a mano. Por ejemplo, tenemos menos 5. Sí, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, para el primer caso, solamente aparece la variable X. Por lo tanto, voy a trabajar con la primera condición, con la primera desigualdad que dice menos 5 menor que X más 1 dividido 2 menor que menos 1. No necesito trabajar con la otra condición. Para el punto 2, claro, para el F sub 2 que pide Y sobre 3, no voy a trabajar con la primera condición porque ahí no está la variable Y,
sino que está en la segunda condición, y ahí sí está la variable i. Ya en f sub 3 aparecen las dos variables, y ahí sí vas a hacer un procedimiento similar al que explicó la profesora, porque vas a trabajar con las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ah, yo pensaba que tenías que hacer la sumatoria entre los dos y determinar No, en base a eso cuál era verdadero y falso. claro, no. A vos te están pidiendo en cada caso, aparece en una variable, en la otra aparece la otra variable, y en las otras sí ya aparecen dos variables para que uses las dos condiciones. Entonces ahí trabajarás algebraicamente para llegar a la condición que te están, a lo que te están pidiendo. ¿Sí? Sí. No sé si Sí. necesitas que lo haga o ya te va a quedar claro, porque es similar a lo que ya explicó la profe. No, sí, ya me quedó claro. Mi duda era cómo determinar si era verdadero o falso uno u otro. No, pero es que no. la consigna no te dice si es verdadero Es verdadero. No, ahí lo tenés que desarrollar, ¿no? Lo tenés que desarrollar. Sí. Hay que ver qué signo tiene nada más, o sea, o de qué manera se comporta, si es mayor a algún número, o mayor a quién. Claro. Sí, entiendo, gracias. No hace falta que lo resuelva, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno. Ya dejo de compartir pantalla. Bien. No está la profe Claudia todavía, así que paso yo en todo caso. Estaba entrando ella, che, ¿no? ¿Estaba entrando? Sí. Bueno, pero igual comparto yo, porque hace rato estaban preguntando con respecto a los números complejos, que es algo que ha quedado pendiente ayer. A ver si puedo compartir pantalla yo. A ver. No estás compartiendo todavía, ¿no? No, eso quiero ver. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, ahora sí. ¿Ahí lo ven? Bueno, Sí. cualquier cosa, Ricardo, vos ayúdame en el sentido de las dudas, de las preguntas. Bueno. Chicos, pueden preguntar por el chat que yo voy a responderle algunas cositas. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. Clau, sigo yo. Hola, Sí, Clau. no hay problema, que recién logro comunicarme, tenía problemas con la cuenta de Zoom, no sé qué pasó, mira, cada vez que entro tengo problemas, así que después sí, entonces. Sí, dale, porque así justo esta parte no había terminado ayer de darse, así que bueno, comienzo yo. Bueno, dale. Bueno, chicos, ayer deben haber estado viendo el conjunto de números complejos, que en realidad es el conjunto más amplio que abarca a todos los números reales y aparte a un conjunto especial que son los números imaginarios. Bueno, tienen que recordar que un número complejo está formado por dos términos, uno que es real y el otro término que corresponde a un número imaginario que está formado por un coeficiente y la unidad imaginaria. ¿Sí? Vamos a llamarle componente real al número, al término que solamente contiene un número real. Y le vamos a llamar componente imaginaria al coeficiente o al numerito que acompaña a la unidad imaginaria. ¿Sí? Vamos a llamar, así como los números reales, hablamos de opuesto, hablamos de inverso, hablamos de elemento neutro. Para el conjunto de los números complejos, también distinguimos algunos números especiales. Por ejemplo, el opuesto de z. Si yo tengo un número complejo z de la forma a más bi, vamos a definir como menos z al opuesto de ese número z. Y lo vamos a definir como el opuesto de cada uno de esos términos. O sea, le vamos a cambiar el signo a cada una de las componentes. ¿Qué otro número importante, qué otra definición importante nos interesa? El conjugado de un complejo. Entonces, si yo tengo un número complejo, voy a definir un conjugado. Lo voy a escribir, fíjense, en z y una rayita por encima, y se lo define como que el único que va a cambiar signo es la componente imaginaria, ¿sí? En este caso, a menos bi.
Con esa información, vamos a ver un ejemplo de una tablita aquí donde puse 3 ejemplos de números complejos a los cuales le vamos a ir completando. Y, por ejemplo, para el primer z, que es 3 menos 5i, ¿quién va a ser la componente real? Va a ser el número 3. Perfecto. ¿Y quién va a ser la componente imaginaria? Menos 5. Menos 5. Menos 5. No va el i, no va la unidad imaginaria, sino que va solamente el coeficiente. ¿Sí? Cuando tenga que definir el opuesto de z, esto significa opuesto de z, dijimos que vamos a cambiar los signos a ambos términos, o sea, menos 3 más 5i, así como está acá. ¿Sí? Y, por ejemplo, si quiero el conjugado, con respecto a z, recuerden ustedes, el conjugado solamente cambia la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, el coeficiente o la componente imaginaria es la que va a cambiar, con lo cual me queda el conjugado como 3 más 5i. ¿Bien? Bueno, veamos en el otro. Veamos aquí en otro ejemplo. Para el segundo número complejo, en este caso, la parte real es 3/4 o la componente real que coincide, y el otro término que es menos i, aquí es como decir menos 1i, nuestra componente real va a ser efectivamente el 3/4, perfecto. Bien, y nuestra componente imaginaria, ¿quién será? Menos 1. Menos 1 nada más. ¿Ven? Bien. Si necesito escribir el opuesto, ¿cómo va a quedar? Menos 3/4 más 1. Bien, menos 3/4 más 1. Más 1i, que puedo escribir directamente i. Bien. ¿Y el conjugado quién va a ser? 3/4 más i. 3/4 más i. 3/4 más i. Perfecto. Bien. ¿Sí? Hacemos un último ejemplo. Aquí en este caso, a veces puede estar dado así, al revés. Identificamos que nuestra parte real, ¿ve? Es raíz cuadrada de 3. Esa va a ser nuestra parte real o componente real. ¿Sí? Raíz cuadrada de 3. ¿Y quién será nuestra componente imaginaria? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Perfecto. El opuesto. 5 positivo, raíz de 5 positivo, y ¿Sí? raíz de 3. No. Claro. Menos Ahí, raíz de 3. bien, menos, yo lo voy a poner, lo voy a acomodar ya. Como siempre vemos primero la parte real. Menos raíz de 3, fíjense en que el menos está fuera de la raíz, no adentro, porque si no, no tendría, no estaría definido en los reales, ¿sí? Más 5i. 5i, perfecto. Ese sería el opuesto. ¿Y el conjugado? Raíz de 3. Raíz de 3, Más bien. 5i. Bien, cambio solamente el término que va la unidad imaginaria, 5i. Perfecto. Bien, con eso vamos ahora a trabajar verdadero o falso, así también como hizo la profesora recién, pero con los complejos. Que acá aparece lo que uno de los compañeros, uno de ustedes tenía duda. Dice, si z es igual a menos 2 más 1/4 i, el conjugado del opuesto de z es, y me dan ese valor. Tengo que ver si esta proposición es verdadera o es falsa. Para trabajar este tipo de actividad, ustedes identifiquen el z. Lo que sigue de z dice que es el opuesto. Y luego del opuesto dice que es el conjugado. Entonces, vamos de adentro hacia afuera desarrollando. Vamos poniendo primero el número complejo que tenemos que trabajar
es el menos 2 más un cuarto y, ¿sí? Bueno, ese es nuestro número complejo. Ahora voy a buscar el opuesto. El opuesto de z, ¿quién va a ser? Más 2 menos un cuarto y. Bien. Un más 2 menos un cuarto y. Perfecto. Ahora, a ese opuesto le voy a sacar el conjugado. ¿Sí? El conjugado va a ser z rayita. Tal ¿Quién cual. va a ser el conjugado? 2 más un cuarto y. 2. Acuérdense que el conjugado mantengo lo real y solamente modifico el término donde está la unidad imaginaria. O sea que me va a quedar eso. ahí, perfecto, ahí. Ahora observen qué es lo que me dio como resultado el complejo, que me dio como resultado, y veamos si es o no lo que me dice el ejercicio, la proposición. ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el conjugado... Acá le voy a hacer una aclaración. Ahí es menos, y acá le voy a poner menos, para que se entienda que hicimos el conjugado. El opuesto, perdón. Ahí, así. Sí, decime. No, era eso, porque no entendía, porque se supone que el conjugado solo cambia el signo del imaginario y no cambió en el conjugado, pero ahora está bien, ya entendí. Ahí está, perfecto. Gracias. Bien, bien, me había olvidado. Entonces, ¿la proposición es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Entonces acá vamos a poner falso. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a otro. Ahí preguntan si hacer, dice, el opuesto del conjugado de z, ¿cuál se hace primero? Por eso digo, si uno dice el opuesto del conjugado, si uno dice el opuesto del conjugado, primero necesito hacer el conjugado y después el opuesto. Observen, es como les decía, van de adentro hacia afuera. O sea, primero hago, en este caso, hacía primero el opuesto y después el conjugado. Si la expresión es el opuesto del conjugado, primero hago el conjugado y luego hago el opuesto. ¿Sí? Veamos acá que profe, acá tenemos. si no nos dicen, o sea, así en escrito, sino directamente para resolver, ¿qué sería primero, el conjugado o lo opuesto? ¿Cómo? Volveme a repetir. ¿Cómo si no está escrito? Si lo Por ponen ejemplo, en yo forma ayer simbólica. intenté hacer el coloquio y no me salía así como está. Si z igual a menos 2 más un cuarto y el conjugado del opuesto de z es, no me dio así, sino que me dio z1 menos me dio z1, el conjugado del opuesto de z2, por ejemplo, así me dio. Bueno, si vos no tenés los valores determinados, vos tu z va a ser a más bi. O sea, genéricamente vas a tomar z igual a más bi. Y a partir de a más bi, a partir de ahí vas a trabajar con ese supuesto. Si es que no tenías los números concretos, quién era A y quién era B. No sé si a eso te referí. No, sí me dio los valores, nada más que no me decía el conjugado del opuesto, sino que me dio en escrito así, el conjugado del O opuesto sea, de z. en forma simbólica te dio. Sí, en forma simbólica, eso. Claro, uno tendría que interpretarlo, qué simboliza eso, ¿no? Por ejemplo... Ya sé, a vos te ponían directamente eso. Este pedacito Sí, nada más. sí, eso nada más. Acá, espérate. Eso nada más.
Si te ponen eso, fíjate que vos lees el conjugado, lo de arriba, ¿y qué tenés adentro del conjugado? El opuesto de Z. El opuesto. ¿Ves? Si no hubiera sido otra manera de escribir, tendría que haber sido el opuesto, suponete así, la tendría que insertar, espera. Ya te digo. Sería el opuesto y Z. Por ejemplo, ahí tengo otra forma de expresar simbólicamente. ¿Qué estoy leyendo ahí? El opuesto del conjugado. Y acá estoy diciendo el conjugado del opuesto. ¿Ahí se entiende? Sí, profe. ¿Ves que son dos cosas diferentes? Bien. Bueno, espero que... Profe, Continúo, ¿lo puede volver a entonces. repetir, por favor? Sí. La expresión que está pintada de celestito, ahí se lee conjugado del opuesto. ¿Bien? Y en esta otra expresión, voy a leer, lo primero que aparece es el opuesto del conjugado. Gracias, profe. Ahí está. Bueno, vamos a otro ejemplo entonces. Aquí también para contestar verdadero o falso, dice, la componente imaginaria del opuesto del número z, que es igual a menos 2i más un cuarto, dice que es menos un cuarto i. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Primero rescato cuál es el número complejo. El número complejo, ¿quién es? Menos 2i. Más un cuarto. Y más un cuarto. Bien. Ahí no está acomodado como nosotros queremos, pero en todo caso después vamos acomodando como tiene que ser. Ahora voy a calcular el opuesto, o voy a encontrar el opuesto del número complejo z. ¿Y quién va a ser el opuesto de z? Acá, para identificarlo, tengo que poner menos, ¿sí? Menos z, que quede también bien como el otro. ¿Y cómo va a quedar? 2i. Menos un cuarto. Menos un cuarto. Perfecto. Ese es el opuesto de z. Y ahora me piden la componente imaginaria del opuesto de z. O sea, lo tengo que sacar de aquí. ¿Quién será la componente imaginaria del opuesto? El 2. El 2. Perfectamente. El 2, sí. Tengo una duda. Sí. De todas formas sería falso, porque ahí la componente imaginaria es menos un cuarto i. Y aunque dijera 2i, igual sería falso porque aparece ahí. Cuando hablamos de componente imaginaria, solamente hablamos del numerito, ¿no? Claro, bueno, sí. Pero recuerden que ustedes tienen que justificar la respuesta. O sea, yo voy a poner acá falso, pero tengo que justificar que es falso. Y bueno, la justificación es mostrando, ¿no? Realmente que es 2 y no menos un cuarto. O cuando ustedes lo expresen de manera coloquial y lo escriban, sí, tiene que serlo bastante claro para que se tome como válido, ¿no? Sí, profe. Bueno, sí. Ahí ¿pasamos a otro? ¿Hay alguna duda con este? No, profe. Bueno, pasemos a este. Dice, si z es 7 menos 2i, la componente imaginaria del conjugado del opuesto de z es menos 2i. ¿Sí? Ahí también, recién el compañero dijo que él va a ser falso, dice por tal cosa. Bueno, acá también podríamos inferir algo, pero veamos, lo desarrollemos. ¿Cuál va a ser nuestro número complejo z? Nuestro número complejo z es 7
Menos 2i. Perfecto. Ahora, ¿qué resuelvo? Vuelvo a decir, cuando lo tenga escrito, ven que tengo que hacer primero el opuesto de z. Hago el opuesto de z, menos z, ¿y cuál va a ser? Menos 7 más 2i. Menos 7, bien, más 2i. Más 2i. Ahora dice que tengo que escribir el conjugado del opuesto, o sea, el conjugado de este número complejo. O sea, acá, dentro de la rayita, tengo que poner conjugado del opuesto. ¿Quién va a ser el conjugado del opuesto? Doy. Menos 7 menos 2i. Menos 7 menos 2i. Muy bien. Menos 7 menos 2i. Y ahora, el conjugado del opuesto, voy a buscar la componente imaginaria. ¿Quién va a ser? 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Perfecto, menos 2. No va con la unidad imaginaria, va solamente el coeficiente, el numerito. ¿Sí? Y ahí queda. Por lo tanto, ¿cómo va a ser esta proposición? Falsa. Falsa. Falsa también. Falsa. O falso. ¿Sí? Voy a hacer un último problemita que también he visto que aparecen en los parciales, que es este, que está en el práctico. Sabiendo que z es raíz cuadrada de menos 9 más la raíz cúbica de menos 27 más raíz de 4, determinar la parte real del opuesto del conjugado de z. Bueno, aquí al z, que tiene que tener su parte real y cuál sería la parte imaginaria, no la tenemos clara, o sea que tenemos que resolver esto. Yo acá lo copié, y ya sabemos, por ejemplo, que la raíz cuadrada de menos 9 no pertenece al conjunto de los reales, sino que de ahí va a salir justamente la unidad imaginaria. Si al menos 9 lo escribo como menos 1 por 9, y luego aplico la propiedad de las raíces, que es la distributiva, pongo raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 9, en cambio, la raíz cúbica de menos 27, si tiene valor, es menos 3. Y bueno, la raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2. ¿Sí? En esta expresión, ahí me va a salir justamente la unidad imaginaria. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, ahí me va a quedar 3i. ¿Sí? 3 de la raíz cuadrada de 9 y la definición de i, que es raíz cuadrada de menos 1. Entonces ya pongo i. Luego resuelvo estos dos términos y me va a quedar al final menos 3 más 2 es menos 1, más 3i. Ahí recién tengo el número complejo bien identificado. Una vez que lo tenga bien identificado, recién voy a ver qué me está pidiendo. Dice que quiere la parte real del opuesto del conjugado. O sea, ¿qué voy a buscar primero? ¿El opuesto o el conjugado? El opuesto. El conjugado. El conjugado. El conjugado. El conjugado. Primero voy a buscar el conjugado. Entonces, escribo el número complejo. Menos 1 más 3i. Bien, más 3i. Ahora busco el conjugado. ¿Quién va a ser el conjugado? Menos 1 menos 3i. Menos 1 menos 3i. Muy bien. Y ahora voy a buscar el opuesto del conjugado. Fíjense en que acá voy a poner así, afuera tiene que estar el menos. ¿Quién va a ser el opuesto del conjugado? Menos 1 más 3i. Menos 1, bien, más 3i. Muy bien.
Y ahora, de este que es el opuesto del conjugado, quiero la parte real. Menos 1. Menos 1. El conjugado, bien, menos 1. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bueno. Disculpe. Sí. ¿No sería 1 más 3i? A ver. Porque ¿Qué es lo dicen opuesto ustedes? del conjugado. El opuesto del conjugado. Muy bien. O sea que queda 1 más 3i. Entonces la parte real del opuesto es 1. Bien, estaba atenta. ¿Profe? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí. Cuando Sí. yo tengo que conjugar un número, siempre le cambio el signo al número imaginario. Exactamente. Cuando hago el Bien. conjugado, sí. El opuesto le tengo que cambiar el signo a los dos términos. Bien. Bueno, gracias. Ahí está. Muy bien. Gracias, chicos, por la advertencia, ¿ves? Bien. Claudia. Salgo. Voy a ver si es Claudia. Hola, hola. Gracias, profe. Hola. De nada. ¿Claudia? Hola, ¿me escuchan? Así. Estás como Ezequiel Sí. Acuí. Sí, estoy con la Bueno. cuenta de mi sobrino porque con la mía no había forma. Bueno, te pongo como coanfitriona, si puede, no sé, vos tenés que presentar algo. Sí, Bien. les iba a mostrar un ejercicio que me quedó del otro día. Ahí está, si podés, A ver. podés presentar ahora. A ver. Uy, vamos a ver. Compartir pantalla, sí, ¿verdad? Sí, había quedado un único ejercicio para... A ver. Perdón, ¿no? Voy a ver si puedo... Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve ahí? Ahora sí. A ver. Me voy derecho al último ejercicio que quería mostrarles. Y bueno, me dicen, por ahí suele entrar en parciales, así que vamos a este ejercicio. Listo. Perdón, ¿escucho a alguien hablando? ¿Puede ser? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escucha. Bien. Sí, Perdón. profe, sí se le escucha. Es que escucho una música de fondo y no sabía si está mal. Bueno, les quería presentar este ejercicio similar al que vimos la clase pasada. Tenemos una condición. ¿Pueden ver la flechita? ¿Pueden ver la flechita? ¿Sí? Bueno. Sí se ve. Bien, entonces tenemos este ejercicio que, digamos, lo que queremos hacer es aplicar propiedades de módulos, ¿sí? Y tenemos la condición 2x más 1 mayor que 9, ¿bueno? Entonces, la idea de este ejercicio, perdón, aquí comienza, es analizar cada uno de los términos, así como hicimos en la clase de ayer, y tratar de resolverlo cada uno por separado, y bueno, después sacamos el resultado final. Y vamos a ocupar, ¿no es cierto?, la condición, ¿sí? Entonces, empezando con el primer término, fíjense que en el numerador tenemos un polinomio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los casos de factoreo? El más fácil era sacar factor común, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es sacar factor común entre los términos del numerador, ¿sí? Y después factorizamos de nuevo, pero esta vez aplicando el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y
digamos, la expresión que nos queda, sí, es la que les estoy señalando ahora, y lo que quedaría ahora es aplicar la definición de módulo y ver si realmente, digamos, tuviéramos algún problema, ¿no es cierto? Porque fíjense que es un cociente, entonces la variable no puede tomar el valor 4. Pero si analizamos la condición, que eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Si analizamos la condición que 2 por x más 1 mayor que 9, y empezamos a despejar, ¿sí? Fíjense en podemos restar 1 a ambos miembros, entonces nos queda 2 por x mayor que 8, podemos dividir en ambos miembros por 2, ¿no es cierto? Nos quedaría x mayor que 4, y bueno, si restamos 4 en ambos lados, finalmente llegamos a que x menos 4 va a ser mayor que 0, estricto, o sea que no va a tomar el valor igual a 0, o sea que no hay problema con todos esos cocientes que tenemos en la expresión original. Y todo esto, bueno, surge de la condición que les estoy marcando aquí, que nos dice que 2 por x más 1 es mayor que 0, ¿sí? O sea, profe, siempre podemos modificar la condición antes de realizar el ejercicio. Claro, o sea, partimos de esa condición que se nos da en el ejercicio y la acomodamos para poder analizar después los módulos. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que hacemos, bueno, luego de factorizar, ¿sí? Y bueno, nos aseguramos de que, digamos, con esa condición, x no va a tomar el valor igual a 4 exactamente, ¿sí? Es mayor estricto que 4, entonces puedo simplificar las expresiones, ¿sí? Quedándonos solamente 2 por x menos 4. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, podemos, ¿se acuerdan que habíamos aplicado, el día de ayer habíamos aplicado el módulo habíamos dicho, bueno, el módulo del producto es igual al producto de los módulos, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso nos habría quedado el módulo de 2 y sabemos que es igual a 2. Entonces, la idea es, de esta expresión inicial, llegamos a que es igual a 2 por el módulo de x menos 4. Y si aplicamos la última expresión, la que hemos trabajado aquí a partir de la condición, ¿no es cierto? Vemos que x menos 4 es mayor que 0. Entonces, recuerden que cuando aplicamos la definición de módulo se separaba en dos ramas, ¿no es cierto? Nosotros reemplazamos entonces, en función de la definición del módulo, ¿sí? Reemplazamos al módulo de x menos 4 por x menos 4 directamente, ¿sí? Y luego nos quedaría, bueno, distribuir, y ya llegamos a la expresión final, que quedaría para ese primer término, ¿está? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, continuamos entonces analizando el término del medio, ¿sí? En el término del medio tenemos un cociente de nuevo. Sabemos que, bueno, ya estuvimos hablando de esto ayer, podemos distribuir ese módulo para el numerador y el denominador, ¿sí? A su vez el módulo de menos 5 es igual a 5, ¿sí? Y entonces nos quedaría, para ese término del medio nos quedaría el módulo de 4 menos x sobre 5, ¿bien? Pero, sí, podríamos escribirlo aplicando esta propiedad que les estoy marcando aquí, que el módulo de x es igual al módulo de menos x. Podemos tranquilamente dar vuelta a digamos, esa expresión, y nos quedaría el módulo de x menos 4 sobre 5. De nuevo, ¿sí? Tomando digamos, la expresión que nos queda despejada a partir de la condición, digamos, a la cual llegamos digamos, cuando analizamos el término anterior, que es x menos 4 mayor que 0, aplicando esa condición, entonces queda el módulo de x menos 4 igual a x menos 4 directamente, ¿sí? Y con eso ya encontramos la expresión del término del medio. ¿Mm? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, una Sí, profe. pregunta. Sí. ¿Vio el módulo de el valor absoluto de 4 menos x? ¿Es necesario seguirlo haciendo y dejarlo el valor absoluto de x menos 4 o no? Si ustedes quieren, pueden trabajar un poquito más esa condición, o sea, nosotros habíamos llegado que x menos 4 es mayor que 0, ¿no?
Si vos quisieras, podés acomodarlo para saber exactamente, o sea, tenés que llegar a algo similar, ¿no? Pero a qué, digamos, qué relación podés encontrar para 4 menos x, ¿sí? Vas a llegar a lo mismo, vas a llegar a lo mismo. La idea, digamos, lo que yo quería mostrarles es que con esa misma condición y aplicando propiedades de módulo, puedo de alguna manera llevarlos a analizar siempre el mismo caso, que es x menos 4. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, ya encontraríamos el resultado final para lo que sería el término del medio, y faltaría analizar el último. Fíjense que básicamente todos los términos nos llevan al mismo módulo, ¿sí? Entonces, con esa condición y el despeje que hicimos, ¿no es cierto?, nos basta para poder resolver todos los módulos que van apareciendo. En el último término, ¿sí? Bueno, aplicamos otra propiedad de los números reales. Fíjense que tenemos acá una potencia negativa, entonces podemos escribir todo esto directamente como la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado. Y ahí aplicamos otra propiedad de módulo que también la vimos ayer, que nos dice que para cualquier número real, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a módulo de x, ¿sí? Y de nuevo, vuelvo a obtener el módulo de x menos 4, ¿sí? Normalmente este tipo de ejercicios lo lleva a módulos similares, ¿sí? Digamos, para que ustedes usen la misma condición, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso volvemos a aplicar la definición de módulo, ¿sí? De valor absoluto, y teniendo en cuenta la condición, nos quedaría entonces que el módulo de x menos 4 es directamente x menos 4. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿por qué escribiríamos 1 sobre x menos 4 elevado a menos 2 igual a raíz de x menos 4 sobre 2? Bien, lo que hicimos, vos decís aquí donde tenemos la flechita, Sí. ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo que hacemos acá es invertir ese cociente, ¿sí? Y entonces nos queda la misma potencia, nada más que positiva esta vez. O sea, ¿Sí? eso es recíproco, ¿que no? Claro, sí. Sí. ¿Hay alguna otra duda? ¿Vamos bien entonces? Porque lo único que nos quedaría ahora es... Bien, muy bien. Lo único que nos quedaría ahora es reemplazar nada más, ¿sí? Cada uno de los términos por la expresión que fuimos encontrando. El primer término se resume a 2x menos 8. El segundo se resume a x menos 4 sobre 5 y el tercero a x menos 4. Entonces lo que queda es directamente reemplazar. Fíjense que el primero va sumando con el segundo y a su vez restando con el tercero. Y entonces lo que hay que hacer ahora es simplemente distribuir, en este caso, en el último término podemos cambiar los signos, ¿no es cierto? Absorber ese menos y bueno, empezar a agrupar todos los términos con la variable, los términos independientes del otro lado, y el resultado final que nos quedaría para toda esa expresión es 6 quintos de x menos 24 quintos. ¿Está? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Ahí hacemos múltiplo común denominador, ¿no? Exacto. Acá lo que hicimos fue separar. A ver si me permite escribir. A ver, estoy buscando alguna herramienta que me permita. O sea, nosotros vamos a tomar 2x, ¿no es cierto? Aquí vamos a tomar 1 quinto de x, aquí vamos a tomar menos x, operamos eso y el resultado final nos daría 6 quintos de x, ¿sí? Después tomaríamos, a ver, vamos a elegir. Luego tomaríamos menos 8, tomaríamos menos 4 quintos, y aquí, bueno, tendríamos que multiplicar menos por menos, sumaríamos 4, ¿no es cierto? Sumamos los 3 y nos daría menos 24 quintos. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, este era el otro ejercicio que quería mostrarles, que quedó pendiente el día de ayer. ¿Sí? Profe. Sí.
Antes de resolver el valor absoluto, no hay que hacerlo por los dos casos, o sea, si el valor absoluto es negativo y si el valor absoluto es positivo. Claro, para eso nosotros tenemos la condición, ¿sí? Cuando a nosotros nos presentan o nos dicen que 2 por x más 1 es mayor que 9, recordemos que cuando vimos, a ver, en el paso anterior, a ver, déjame que suba un poquito, a ver, aquí, ¿sí? Nosotros partimos de esta expresión, ¿se ve? 2 por x más 1 mayor que 9. Comenzamos a trabajar y llegamos a x mayor que 4. Como el módulo que nosotros tenemos que analizar es el mismo en cada uno de los términos, nos termina quedando x menos 4, ¿sí? Entonces acomodamos la expresión para saber si ese x menos 4 puede ser mayor o igual que 0 si es que aplicara la definición, o menor que 0, ¿verdad? Como nosotros encontramos que a partir de esa expresión, ¿no es cierto?, nos queda x menos 4 mayor que 0, entonces, digamos, la aplicación de esa definición se reduce a una de las ramas, nada más, ¿me explicó? Sí, profe, ya entendí, me colgué con el punto. Perfecto, muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Este ejercicio suele tomarse en parciales y en finales, ¿no? Que les den una condición y que en base a esa condición ustedes analicen una expresión que parece más compleja y de repente encontrar una expresión más simplificada, digamos, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna otra duda respecto a las propiedades de módulo? Bueno, entonces, chicos, los dejo, no sé quién de mis compañeros seguirá ahora, porque la verdad perdí el... En realidad, vos, con el tiempo que nos queda, ya sería consulta en general, ellos tendrían que plantear, porque ya dimos los 4. Ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces estamos atentos a las consultas. Sí. José, no. José. A ver si alguien tiene alguna consulta, algo que no quedó claro. A ver, otra, sí, no sé. Tenemos todavía tiempo para contestar algunas consultas, chicos. Yo quería saber si en la actividad 9 del trabajo práctico, ¿cómo justificamos? O sea, si bien sabemos las respuestas, ¿cómo lo justificamos? Bueno, escúchame, donde tienen que contestar verdadero o falso. Sí, tal cual. Bueno, los falsos, recuerden ustedes que no pueden decir falso porque sí nomás, sino que tienen que buscar el contraejemplo. Buscar el contraejemplo significa encontrar el numerito que justamente muestre que es falsa la proposición. O sea, no hay problema. Pero en el caso de que la proposición sea verdadera, ustedes tienen que ir buscando a partir de las propiedades de orden, a partir de la hipótesis, ver cómo trabajar la hipótesis hasta llegar a lo que busca la tesis, que es lo que hizo la profesora Bettina al principio. Y cuando ella trabajó un poco este tipo de ejercicios del 9. No sé si está Bettina, y si tiene algún otro ejercicio por ahí como para mostrar. O si tenés en cuál de todos tenés alguna duda, en cuál de todos te parece que se puede hacer. A ver, espera. Con respecto a sumatoria y productoria, dije que si bien está en la parte, no lo vamos a considerar ahora, se lo verá más adelante. Si hay tiempo, vamos a verlo a sumatoria y productoria. Por el momento estamos haciendo énfasis en todo lo que es conjunto numérico. Profe, ¿pero esos contenidos van a entrar en el primer parcial o no?
Entran en un final seguro. Pero en el parcial, si no tenemos tiempo de mostrarlo o de trabajarlo, ahí, bueno, ya lo discutimos. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda? ¿Qué más pueden preguntar? No sé. ¿Ustedes ya hicieron algún evaluativo? No, mañana tienen, ¿no? Para trabajar algún evaluativo del tema. Mañana hasta el sábado. Bueno, hasta el sábado, bien. Aprovechen los evaluativos, miren, pónganse bien con la teoría en la mano para contestar, ¿sí? Ahí mismo le dan las respuestas después. Profe, ahí preguntaron por el chat si puede explicar el factorial en el punto C, inciso B y I. Ejercicio 6. Ah, ¿lo de factorial? Sí, ahí preguntaron por el chat. Eso veí, bien. Ah, tendría que compartir una hojita. Yo lo hago yo, José. Ah, bien, porque tenés ahí tu... Sí, a ver, Dale. rapidito. Pizarrón a mano. Comparto el... Esperen un momentito. Bueno, estoy compartiendo. Este es el 6B. Supongo que el I es este. No, bien, No, el otro. el El H más 1, ese. ¿Este? Bueno. Ese. Bueno. Entonces, dejo de compartir. Y, a ver. Ahí, rápido. Entonces tengo el H más 1 factorial sobre H menos 1 factorial. Perfecto. Entonces, a ver. Cuando me dice calcula la siguiente expresión y simplificar cuando sea posible. Entonces, en este caso, tendríamos que ver si podemos simplificar. ¿Estamos? A ver, yo pregunto dentro de los paréntesis, ¿quién es más grande, el H más 1 o el H menos 1? H más 1. H más 1. Entonces hay propiedades del factorial que yo puedo aplicar, ¿no? Por ejemplo, el factorial, yo sé de entrada, bueno, ya que estamos utilizando, aunque en general utilizamos el n factorial, recuerden que es, sería la multiplicación de los primeros n números naturales, ¿sí o no? Esto es entender que tengo 1 por 2 por 3 y así sucesivamente por n, ¿sí o no? O si quieren, le escriben de otra manera, n por n menos 1, por n menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta 3 por 2 por 1, bueno, dependiendo del número natural que yo tenga como acá al comienzo, ¿no? Bueno, y una de las propiedades del factorial es que yo al n factorial lo puedo escribir como n por, y fíjense, si tomo solamente estos, lo puedo escribir n por el n menos 1 factorial. ¿Estamos? Bueno, esta es la que vamos a ocupar, la que voy a ocupar, pero en este caso ustedes me dijeron que el de arriba es más grande, por supuesto. Entonces, cuando uno va a simplificar factoriales, por lo general desarrolla hacia esta propiedad del más grande, que en este caso va a ser h más 1. Entonces, eligiendo esta propiedad, ¿cómo quedaría descompuesto esto, según esta propiedad? Dos números anteriores para poder cancelar el h menos 1. Bueno, ahí está la idea, entonces, ¿no? Fíjense, dejo esto de un lado, lo que me dice la compañera es que dos números anteriores, bueno, que se tienen que estar multiplicando, ¿no? O sea que yo voy a tener el h más 1, lo voy a multiplicar por el anterior, que el anterior a h más 1, ¿quién es? H. H menos 2. H, ojo, el anterior, ¿no? El anterior. ¿Sí? Siempre el anterior, fíjate. Y después el anterior de h, ¿quién sería? H menos 1. H menos 1, fíjense. Muy bien. Y sería h menos 1 factorial, ahí lo puedo parar. O sea que esto después se lo toma a la propiedad, pero después se la puede seguir aplicando para los demás factores que siguen, ¿no? Fíjense que el desarrollo de este sería de esta forma. ¿Se entiende o no?
Sí. Bueno, Yo no entendí muy bien eso de h-1, h-1 factorial. ¿esto? Sí, Aparte, eso. bueno, fíjate, yo lo hago por aparte. El h más 1 factorial, en principio, si yo quiero emplear esto, me dice que yo tengo que hacer el mismo número, o sea, h más 1, estoy aplicando la propiedad, por su anterior. Eso tengo que entender qué es. ¿Y el anterior de h más 1 quién sería? El anterior, Profe, ¿no? Sería h. quizás se vería mejor si lo hace como en la recta, haciendo el h menos 1, h y h más 1. Bueno, también. Bueno, si en la recta, si yo ubico el h, eso es lo que dice. ¿Quién sería el anterior? El natural anterior, porque sigo, todo depende. Sería ¿quién? El anterior de h. h-1. Y el posterior, el consecutivo. H más 1. más 1. O sea que yo tengo h más 1. ¿Bien? Y según esto, yo tengo que poner el factor, ¿sí? H más 1 y multiplicarlo por su anterior. Eso es lo que me dice la propiedad. ¿Y el anterior a h más 1 quién es? Es h. El anterior, O sea que ahí estoy aplicando la propiedad de esta para esta expresión. ¿Estamos? Pero luego, a esta expresión de acá, le puedo seguir aplicando la propiedad. ¿Estamos? Porque es un factorial. O sea que me quedaría el primer factor h más 1 por h, y lo voy a multiplicar por el factorial del anterior. Que el anterior a h, ¿quién es? h menos 1. H O sea, menos que lo 1. multiplico por h menos 1. Factorial. Entonces es lo que me queda arriba. Y abajo me queda h menos 1 factorial. Y ahí sí puedo simplificar. ¿Estamos? Simplifico, como es el mismo factorial, lo puedo simplificar. ¿Estamos? Bueno. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Bien, acá en consideración tendríamos que tener, como tengo h menos 1 acá, sí o sí el h tendría que cumplir que es mayor o igual que 1, ¿no? Un número natural mayor o igual que 1. Porque recuerden que el 0 factorial es igual a 1, o sea que esta expresión de abajo puede ser 0, ¿sí? Y pues 0 factorial va a ser 1. Bueno. ¿Qué otra duda tiene? Profe, o sea que una vez que descomponemos un factorial, ¿lo podemos seguir descomponiendo a los ¿A esto? que nacen de eso? No Sí. sé cómo preguntarlo. Sí. Sí. Fíjate, porque sigo teniendo factorial acá, ¿no ven o no? Ajá. Por lo tanto, a este factor le puedo seguir aplicando la propiedad. Pero solo h factorial, al anterior no. Claro, a esto no, porque ya es uno de los factores. Esto es como un factor multiplicando un factorial. ¿Estamos? Ah, listo. Sí, sí. Bien. Bueno. Gracias, entonces, profe. O sea, van descomponiendo hasta, digamos, hasta el punto que les convenga para simplificar después. ¿Sí? no sé qué otra consulta. Por ahí en el chat estoy viendo ahora, en el chat dice Quiere que hacer el ejercicio 7, inciso Siete, I, inciso dice, I. de que 7 también tiene que ver con factorial. ¿Lo tenés 7, ahí, Ricardo? el primero. Inciso 1, sí. A ver. Sí, lo tengo. A ver. Ajá. Que sería este. Este de acá. El 7, inciso I. Ese Bueno. Sí. Bueno, a ver. Dejo de compartir. Lo copio. Puedo borrar, ¿no? Entonces no olvidarse las propiedades, ¿sí? Tengo entonces n factorial menos, ¿pueden ver con este color? Sí, profe. Bueno, menos n menos 1 factorial. Ah, perdón, acá dice que determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando su respuesta. Y el de abajo es n menos 1 factorial, y esto tiene que ser igual a n factorial menos n menos 2 factorial sobre n menos 2 factorial. Bueno, a ver, ¿qué se podría hacer? Para que sean iguales, bueno, si yo quisiera ver que son iguales,
puedo partir de acá y tratar de llegar acá. ¿Estamos o no? Pero es una resta. ¿Perdón? Acá me está diciendo si es verdadero o falso el enunciado. O sea, ¿cuándo no sería verdadero? Cuando estas dos cosas no son iguales, ¿sí? ¿Cuándo sería falso, mejor dicho? Y si es verdadero es porque se cumple la igualdad. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera ver qué es verdadero, o puedo ir por el mismo camino para ver si es verdadero o falso, es de tomar, por ejemplo, yo voy a tomar lo que está en el primer miembro y tratar de llegar a algo que está en el segundo, o sea, en el segundo miembro. Bien, es una resta, pero ¿qué puedo hacer con los factoriales? Puedo aplicar esta propiedad. ¿Sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, el n factorial yo lo puedo aplicar según esta propiedad. ¿Qué me queda? N por n menos 1 factorial. ¿Estamos? Sí. Bien. Y del otro término, porque son dos términos acá, ¿no? Son dos términos. ¿Bien? También al n menos 1 factorial lo puedo descomponer según esto. ¿Y cómo quedaría en este término? Si lo descompongo según la propiedad. Sería n menos 1 por n por el anterior, que ¿quién sería el n? N menos 2 factorial, ¿sí o no? Y todo sobre quién. Lo de abajo también le puedo aplicar eso, ¿sí o no? ¿Sobre quién quedaría? N menos 1 por el anterior, que ¿quién sería? N menos 2, o sea, es como queda en este término, ¿no? 2 factorial. ¿Bien? ¿Estamos o no? Bueno. Aunque, bueno, o sea, ¿por qué hago esto yo? Porque fíjense en que para que sean iguales estas dos expresiones, y yo tendría que llegar a la misma expresión, si voy de este lado para este lado. Imagínense, a ver, y aparte son expresiones racionales, fíjense, para que estas dos cosas sean iguales, tanto los numeradores tendrán que ser lo mismo y el denominador también. ¿Estamos? A ver qué me dicen, ¿van a llegar a ser iguales o no? ¿Y por qué yo lo descompuse, mejor dicho, también? Por el n menos 2 que aparece acá en el denominador. Entonces traté de descomponerlo para ver qué pasa si sale acá. ¿Qué sucedería? ¿Son iguales o no? No, profe. Y no. Pareciera que, bueno, ir descomponiéndolo así con propiedades no van a ser iguales. Entonces, ¿pero qué podría hacer? Porque acá no estoy diciendo nada. ¿No? Yo puedo, bueno, veo que no son iguales, pero lo que me dice que, para decir que es falso esto, ¿qué tendría que hacer? Pues supuestamente, si esto se cumple es para cualquier n que yo ponga, ¿no? ¿Cambiamos valores? ¿Puedo darle un valor para quién? Sí, si no se puede trabajar, fíjate, se puede sacar a factor común, decía. Sí, podemos, fíjate, poder seguir desarrollando esto, ¿sí? Claro. Para tener el n-1 como factor común. El n-1, sí. Y no llegar a la misma expresión. El n-1 se puede simplificar con el de abajo. Puedo darle un valor. Claro, o si no, podemos ir viendo, o sea, lo que dice la profe lo siguiente, fíjense. A este lo descompongo así, como n-1 por n-2 factorial, ¿sí o no? Y tengo factor común en ambos términos, el n-1. Entonces al n-1 lo puedo sacar factor común y simplificarlo ¿con quién? Con el de abajo. ¿Se entiende o no? Y ahí llegaría a una expresión distinta ya también. Y si no, bueno, darle un valor a n, porque supuestamente esta igualdad es que siempre se cumple. Entonces, si le doy un valor para n, capaz que no se cumple. ¿Qué les parece? Y sí o sí el n que yo tendría que darle, tendría que ser mayor o igual que 2, porque fíjense, tengo una expresión n-2, y solamente le aplicamos, bueno, factoriales a números naturales, ¿no? Le aplicamos el factorial a números naturales. Y, bueno, y al 0, por supuesto, ¿no? Entonces, para justificar, tenemos que darle un valor y... Claro, y verificar que no cumple la igualdad.
Eso es válido, le das un valor, eso es válido cuando es falso, Falso. ¿no? Cuando es falso. Claro, sería un Verdadero no le contraejemplo. puedo dar valores. Mm. ¿Sí? Bien. Si lo trabajan algebraicamente el numerador, así como lo estaba haciendo el profesor, Yo tendría que sacar. sí, le va a quedar ahí una expresión Y así, n-1 sí, por n por n-2 factorial por n-2 factorial menos n-2 n-2 factorial. factorial Todo esto dividido n-2 factorial. n-1 sobre n-2 factorial. Y ahí sí, fíjense en el n-1, o sea que es como un factor común en grupos, por así decirlo, ¿no? Y el n-1 lo simplifico. ¿Ven? Y esta expresión que yo tengo acá es distinta a la de acá. Sí. Sí. Preguntan ahí si se puede resolver las dos igualdades al mismo tiempo. Sí, también es una opción que desarrollen lo de la izquierda, después desarrollen lo de la derecha y ver si al desarrollar algo se mantiene la igualdad. Sí, también podría ser una alternativa. ¿Sí? Profe, para simplificar, ¿se puede simplificar un factor del factorial con un factorial o se deben simplificar los dos factores o los dos factoriales? No, se puede simplificar siempre un factor con otro factor. Y se puede simplificar un factorial con otro factorial que sea el mismo, ¿no? Pero Listo, no mezclado, ¿sí? Sí, sí. Acá lo que yo simplifiqué son factores. ¿Sí? Y en el ejemplo anterior había simplificado factoriales. Nos Ricardo, quedan están unos poniendo 5 minutos. en el Sí. chat, preguntan por el punto 4, inciso 2, sí. A ver. Sí, nos quedan 5 minutos nada más, también me han avisado que quedan 5 minutos. Ah, bien. Sí. El 4. 4, Bueno, 2 a ver. y. ¿El de sumatoria? Sí, A es ver. sumatoria. El 4, Es de 2, sí. sumatoria. Sí. Sí. El 2 sí sería este. Ah, profe, antes de comenzar a desarrollar, tengo una pregunta también. ¿Hay alguna forma de analizar más fácil para hacer la sumatoria de eso? No. La O sea, sumatoria de ese. De plantearlo como sumatoria, decís vos, si hay una manera más fácil. O sea, no digo, o sea, de encontrar la sumatoria. Claro, claro. En sí es más bien por intuición, es un patrón que vos tenés que ver que hay entre todos los términos, ¿no? Claro. Por ejemplo, primero principal, ver si todos se están sumando o si se está alternando la suma. Por ejemplo, este negativo, positivo, y así, ¿lo ves, ves? Eso sería lo Ahí primero que seguro tenés que analizar. interviene un -1, seguro. Claro. Y después, no es que hay una forma general que engloba todo, ¿no? Porque vos por ejemplo, podés pensar empezar a pensar en los pares, en los impares, qué expresión tiene, sí, en forma general, o por ejemplo, las potencias de 2, o las potencias de algunos números, ¿sí? O los cuadrados perfectos, los cubos perfectos. Entonces hay distintas formas, ¿no? Y también como si aparecen fracciones, qué sucede con el numerador, qué sucede con el denominador, y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en el 2i, no sé si era ese, tengo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Qué son? Sí, son números pares, pero ¿están contemplando todos los números pares? No, por ejemplo. Yo sé que se alternan los signos, ¿lo ven o no? Más, menos, y hay una expresión que yo puedo escribir dentro de la sumatoria que me indica de qué manera alternar los signos dependiendo del orden del término que yo tenga. ¿Bien? Si es primer término, segundo término, tercer término, así. Pero fíjate, tengo 2, 4, 8, 16, 32, ¿qué son? Potencias. ¿Potencia de quién? Exacto. ¿Potencia de quién? Potencia de 2. Este 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, así. ¿Lo ves? Entonces vos tenés Entonces A ver. Entonces ahí sería la sumatoria de K igual a 1 de menos 2. O sea, yo empiezo desde K igual a 1. Con K que va de 1 y bueno, tendría que ver cuántos términos son. Tenés Si que uno. ver
La cantidad de términos o hasta qué potencia llegué yo. ¿Qué potencia dice ahí? Me parece que es 7 la potencia, la última. 7. 7. Entonces me quedaría, yo tendría que poner hasta 7, ¿sí o no? Y la expresión que tendrías que escribir dentro sería 2 a la K. Pero hay una sería expresión... menos 2. Ojo. No, Sí, lo ajustas con un -1 ahí. Sí. Un -1 por lo cuya general potencia... Bien. No sé si querés explicar, Chloe. No, le decía que puede poner un -1 y la potencia te va a ir marcando los más y los menos que van a aparecer en cada término. Ya sabes que si lo eleva a una potencia par, el resultado es positivo, y una potencia impar, resultado negativo. Entonces cada vez que se mueva el subíndice, el índice de la sumatoria, te va a ir dando el más y el menos en forma alternada. Y expresiones que me dan forma alternada siempre son de la forma -1 elevado a la K o a la K más 1. Todo dependiendo de dónde comienzo, si un número positivo o negativo. Cuando yo comienzo de K igual a 1, -1 elevado sería a la K más 1. De manera tal que el primer término me dé positivo. Porque si yo pongo el 1 acá, me queda 1 más 1, 2, y -1 al cuadrado es positivo. ¿Estamos? Pero Me quedaría funcionaría lo también si yo pongo -2 elevado a la K. No, porque ahí el primero te va a dar negativo. Porque el primer término va a dar negativo. ¿Bien? Si fuera al revés, verdad, los signos, si en la expresión estuvieran al revés los signos, sí, funcionaría, digamos. Bien. O sea que tratá de siempre de utilizar, para ver cuando los términos son de signos alternados, tratá de utilizar siempre una expresión de esta forma. -1 a la K o -1 a la K más 1. Bien, profe. Yo creo que Chicos, ya no tenemos tiempo, sí, se cumplió el tiempo. Y bueno, creo que se ha desarrollado bastante. Muchas gracias, profe. Creo que ustedes han podido consultar. ¿Sí? Así que bueno, esperemos que les vaya bien, chicos, mañana. Todos entren mañana, Sí, sigan participando. Profe. Hasta luego. Hagan los cuestionarios, las actividades. Tenga buenas porque tardes. Dale, recuerden que igual, tienen que tener el chicos. 75% de... Chao, profes, gracias. Bien, Mucho profe. éxito Gracias. para mañana, chicos. Gracias. Profe. Estamos viendo. Hasta Bueno, luego. que tenga buenas tardes. Adiós. Bueno, voy deteniendo ¿Está Gachi todavía en el grupo? Creo que sí. Voy deteniendo la grabación. Sí.